El poder no siempre es ruidoso. No siempre viste un traje a medida ni anuncia su llegada con un rugido. A veces el poder reside en un hombre con una sencilla sudadera gris sentado tranquilamente en un asiento que él mismo pagó. Lo que están a punto de escuchar es la historia de un momento en que el prejuicio oculto y repugnante del mundo moderno chocó con ese poder silencioso. Es la historia de una azafata, un piloto y un pasajero con aires de grandeza que cometió un error de cálculo devastador. Pensaban que simplemente estaban poniendo a un hombre en su sitio. No tenían ni idea de que estaban hablando con el hombre que tenía el futuro de toda su empresa en la palma de su mano. Y para cuando el avión aterrizó, sus vidas habían cambiado irrevocablemente. El murmullo de la sala VIP Internacional Apex Air en el aeropuerto JFK era una sinfonía de éxito cuidadosamente orquestada. El tintineo del hielo en las copas de cristal, el suave murmullo de las conversaciones sobre fusiones y mercados, el susurro del cuero al acomodarse los trajes a medida en los mullidos sillones. Era un mundo que Darius Sterling conocía íntimamente, pero uno que nunca sintió la necesidad de usar como un disfraz. Se sentó en un rincón, alejado de los amplios ventanales arqueados que enmarcaban la danza de los aviones que despegaban. Llevaba una sencilla sudadera gris carbón, una prenda de Tom Ford que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Pero su lujo residía en la sensación de la cachemira, no en un logotipo ostentoso. Unos vaqueros de diseño desgastados y unas zapatillas deportivas minimalistas de alta gama completaron el look. Para el observador casual, era una anomalía. Un estudiante que hubiera ganado un boleto de lotería, o quizás un músico de una banda que acabara de firmar un contrato discográfico. Nadie adivinaría que era el fundador y director ejecutivo de Aura Innovations, una empresa que se encuentra en la vanguardia de una revolución tecnológica en realidad aumentada. Y nadie podía saber que la bolsa del portátil que descansaba a sus pies contenía la propuesta de un acuerdo en Zúrich que aseguraría el legado de su empresa o lo haría añicos. Darío no era un hombre dado a la ostentación de riqueza. Su reloj, un PC Philippe Calatrava con una sencilla correa de cuero, estaba oculto bajo la manga de su sudadera con capucha. Fue un regalo que se hizo a sí mismo tras el primer trimestre rentable de Aura, un recordatorio personal de la lucha y el éxito. Prefería que lo subestimaran. Eso le dio una ventaja. En un mundo que juzgaba los libros por sus portadas, él era una primera edición encuadernada en cuero disfrazada de libro de bolsillo. Fue producto de una crianza en el Bronx, con una madre bibliotecaria que le enseñó que el conocimiento era el único poder verdadero y un padre mecánico que le enseñó que se podía arreglar cualquier cosa si se tenía la paciencia suficiente para entender cómo funcionaba. Había aplicado ambas lecciones al mundo de las innovaciones en la creación de código, transformando una empresa emergente de garaje en un competidor multimillonario. Pero el mundo tecnológico era voluble. Un competidor mayor, Omnicorp, estaba intentando asfixiarlos económicamente, presionando a sus proveedores y robándoles su talento. Este acuerdo en Zúrich con el estoico conglomerado suizo von Steiner AG, heredero de una larga tradición adinerada, fue su jugada maestra. Eso le daría a Aura el capital y el acceso al mercado necesarios para volverse intocable. El fracaso no era una opción. El peso de sus 800 empleados, los años de sacrificio, el recuerdo de sus padres que fallecieron antes de ver su triunfo final. Todo eso lo acompañó en este vuelo a Zúrich. El embarque para el vuelo 714 de Apex Air a Zúrich comenzará ahora para los pasajeros de primera clase. Una voz incorpórea resonó. Darius cerró la cremallera de su maletín para portátil, se lo echó al hombro y se unió a la corta cola.
El agente de la puerta escaneó su billete para el asiento 2A sin siquiera mirarlo 2 veces. Caminó por la pasarela de embarque, con la anticipación del vuelo de 8 horas como un leve zumbido bajo la piel. Necesitaba descansar para despejar la mente y estar alerta para la reunión más importante de su vida. Entró en la primera cabina. Era un oasis de cuero beige y chapa de madera pulida. Encontró su asiento, el 2A, una espaciosa cápsula junto a la ventana. Guardó su bolso en el compartimento superior, se deslizó en el asiento y exhaló lentamente. El cuero era fresco y reconfortante. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando una voz nítida y ligeramente tensa interrumpió su discurso. ¿Puedo ayudarle, señor? Él levantó la vista. Una azafata con un severo corte de pelo rubio a la altura de la mandíbula, maquillaje impecable y una placa con el nombre Rebecca, estaba de pie en el pasillo. Su sonrisa era una curva perfectamente pintada, pero sus ojos tenían la mirada fría y crítica de un guardia fronterizo. Estoy bien, gracias, dijo Darius con voz tranquila y baja. Este es el camarote de primera clase, afirmó, como si él pudiera estar perdido. Sí, asiento 2A, respondió, señalando casi disculpándose el número en la cápsula. La sonrisa de Rebecca se tensó 1 milímetro. Por supuesto. ¿Le apetece una bebida antes de la salida? Zumo de naranja con champán. Un poco de agua sería genial. Gracias. Ella asintió y cambió de postura, irradiando desaprobación. Darío la vio marcharse. Había visto esa mirada 1000 veces. Fue la mirada que recibió de los aparcacoches, que asumieron que estaba allí para aparcar los coches, de las dependientas de boutiques que lo siguieron por la tienda, de los agentes inmobiliarios que le informaron cortésmente de que una propiedad ya tenía una oferta. Era un aguijón familiar y agotador, un ataque prejuicioso contra su existencia que hacía tiempo que había aprendido a sobrellevar con silenciosa dignidad. Suspiró, volviéndose para mirar por la ventana, intentando concentrarse en Zúrich y en el premio que le esperaba allí. No iba a permitir que la estrechez de miras de esa mujer afectara su concentración. Fue solo una mirada, solo un tono. No significaba nada, o eso creía él. La primera cabaña, poco a poco, se fue llenando con su esperado elenco de personajes. Un hombre de negocios alemán de aspecto severo, vestido con un traje impecable, tomó asiento al otro lado del pasillo. Una pareja joven y glamurosa, que hablaba un francés vertiginoso, se acomodó detrás de él, sus risas tintineaban como campanillas de viento. Los preparativos previos a la partida, como guardar las maletas, aceptar el champán y quitarse las chaquetas, transcurrieron sin problemas. Darius bebió agua a sorbos, repasando en su teléfono las cifras clave de su presentación. Los números, un mantra. Tranquilizador. Luego llegó el último pasajero de la cabina de primera clase. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con un rostro anguloso y una mata de pelo plateado meticulosamente peinado sobre una incipiente calvicie. Llevaba una chaqueta azul marino con un escudo en el bolsillo y tenía un aire de posesión, como si todo el avión fuera simplemente su transporte privado. Se detuvo en la parte delantera de la cabina, observó a los pasajeros con un aire de superioridad y luego sus ojos se posaron en Darío. Un fugaz gesto de molestia cruzó su rostro. Caminó a grandes zancadas por el pasillo y se detuvo justo al lado del asiento de Darius. No habló con Darius. Habló con Rebecca, la azafata, que en ese momento estaba repartiendo toallas calientes. Rebecca Darling. Su voz resonó con fuerza, destilando una familiaridad que sugería que volaba esa ruta a menudo.
Parece haber un malentendido. Este joven está en mi asiento. Rebecca recuperó su sonrisa profesional, esta vez con una calidez genuina reservada para un cliente valioso. Señor Harrington. Qué gusto verte de nuevo. Déjame ver su tarjeta de embarque. Señor. Dirigió la última palabra a Darius, pasando su tono de cordial a inquisitivo. Darius levantó la vista del teléfono, con una sensación de frío y pavor que le revolvía el estómago. Sabía con absoluta certeza a dónde se dirigía esto. Ya había interpretado esta escena antes en diferentes lugares con diferentes actores, pero el guión siempre era el mismo. Creo que comprobará que estoy en el asiento correcto, dijo Darius con voz tranquila, mostrando en su teléfono la tarjeta de embarque digital del asiento 2A. Rebecca la miró de reojo, pero fue una mirada rápida y desdeñosa. El señor Harrington resopló con fuerza. Tonterías. Soy miembro Platino Elite, querida. He volado en este mismo asiento durante los últimos 15 años. Ha habido un fallo del sistema, un error informático. Miraba a Rebecca, pero sus palabras iban dirigidas a Darius, cada una como una pequeña puñalada afilada para desestabilizarlo. Lo trataba no como a un compañero de viaje, sino como si fuera el propio error informático. Estoy segura de que podemos solucionarlo, señor Harrington, dijo Rebecca con tono tranquilizador. Se volvió hacia Darius, con la sonrisa desaparecida y reemplazada por una máscara de impaciencia. Señor, le voy a pedir que recoja sus cosas. Tenemos un asiento para usted en la parte trasera del avión. Claramente ha habido un error en nuestro sistema. La frase, parte trasera del avión, la frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso histórico. Darius sintió una punzada de ira subirle por el cuello, pero la reprimió, sustituyéndola por una calma gélida. No les daría la satisfacción de una reacción. No hay ningún error, afirmó Darius con voz tranquila pero firme. Este es mi asiento. Lo pagué. Aquí está la confirmación. Golpeó su teléfono, listo para mostrarle el recibo, la selección del asiento, todo el registro digital. La voz de Sir Rebecca se endureció, perdiendo intensidad. El señor Harrington es uno de nuestros clientes más valiosos. No vamos a causarle molestias. Ahora, por favor, no arme un escándalo. Permítame ayudarle con su equipaje. Extendió la mano hacia el compartimento superior. Daria se puso de pie, no para obedecer, sino para sostenerle la mirada de igual a igual. Él era más alto que ella, y por primera vez un destello de incertidumbre cruzó su rostro. No estoy armando un escándalo, dijo con voz peligrosamente baja. Sí, lo eres. Soy un cliente que ha pagado y estoy en mi asiento asignado. No me voy a mover. Los demás pasajeros observaban ahora cómo sus conversaciones se silenciaban. El empresario alemán observaba con curiosidad distante. La pareja francesa susurró al oído. Era teatro, y Darío era la estrella involuntaria. El señor Harrington, al ver cuestionada su autoridad, hinchó el pecho. Escucha, hijo, dijo, con un tono condescendiente que rezumaba de sus palabras. No sé cómo conseguiste un billete para este camarote, pero las cosas son como son. Ahora pórtate bien y sigue tu camino. Rebecca te encontrará un buen sitio en clase turista. La palabra, turista, sonó como un insulto. El racismo sutil, envuelto en un lenguaje clasista y de superioridad, era tan descarado que resultaba casi surrealista. Darius sintió que algo dentro de él se rompía. No su temperamento, sino la paciencia que había cultivado durante toda su vida.
Llama al sobrecargo, le dijo Darius a Rebecca, mirándola fijamente a los ojos. O mejor aún, llama al capitán. Hablemos en serio sobre esto. Pensó que esto podría calmar la situación, que otra figura de autoridad podría entrar en razón. Se equivocó. Fue como echar gasolina al fuego. Rebecca, con el rostro convertido en una máscara de furia, se dio la vuelta y se dirigió a la cabina. Unos minutos después, regresó, seguida de un hombre con canas en las sienes y un aire de mando cansado. Era el capitán Alistair Miller. No le preguntó a Darius su versión de los hechos. No pidió ver su billete. Echó un vistazo al hombre negro vestido informalmente y al hombre blanco, impecablemente vestido y furioso, e hizo un cálculo rápido y desastroso. Tenía un horario que cumplir. Lo más importante era la salida a tiempo. Señor capitán Miller, dijo con voz inapelable. Era la voz de Dios a 30.000 pies de altura. Soy el capitán de este avión. Mi auxiliar de vuelo me ha informado de la situación. Para garantizar la salida a tiempo, necesito que ocupe el asiento que le ha sido asignado en la cabina de clase económica. Podemos solucionar el problema del billete en tierra, en Zúrich. No hay ningún problema con el billete, insistió Darius, manteniendo la voz firme, aunque le costara un gran esfuerzo. Este es mi asiento. Me pide que me mueva por la queja de otro pasajero sin verificar un solo hecho. Tengo toda la información que necesito, dijo el capitán con desdén. Tenemos un miembro Platinum Elite cuyo asiento preseleccionado está ocupado. Tenemos un avión lleno de gente esperando para despegar. Usted es la variable que debía cambiar. Ahora bien, ¿se va a mover o lo voy a expulsar de mi avión? La amenaza era directa. La humillación, absoluta. Todas las miradas de la cabina estaban puestas en él. Ser escoltado fuera del avión por seguridad sería una indignidad que no podría soportar y le garantizaría perderse la reunión de Zúrich. Quedarse a discutir era inútil. El veredicto ya había sido emitido por este tribunal arbitrario en el cielo. Una fría e implacable determinación se formó en el pecho de Darius. Se movería. Aceptaría el paseo de la vergüenza. Pero esto no había terminado. Apenas había comenzado. Observó el rostro implacable del capitán, la sonrisa triunfante de Rebecca y la sonrisa de suficiencia del señor Harrington. Grabó sus rostros en su memoria. Extendió la mano, sacó su maletín del portátil del compartimento superior y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cabina de primera clase. La cortina que separaba las clases se sintió como un golpe físico al cerrarse tras él. Caminó por el estrecho pasillo de clase económica, un mar de rostros curiosos y compasivos que se volvían para observar su paso. Una azafata, una joven de mirada amable, le indicó un asiento vacío en el centro de la fila 34, apretujado entre un estudiante dormido y una mujer con un bebé que lloraba. Mientras se acomodaba en el estrecho asiento, recibió el último insulto. Desde la parte delantera del avión, oyó el inconfundible estallido de un corcho de champán, seguido de la sonora carcajada del señor Harrington. Estaban celebrando su expulsión. Darius Sterling se quedó mirando el respaldo del asiento de delante, el plástico barato, un mundo aparte de la madera pulida que acababa de dejar. Los motores empezaron a zumbar, presionándolo contra el asiento. Pero no pensaba en la incomodidad. No pensaba en la humillación. Pensaba en un correo electrónico muy concreto que estaba a punto de escribir. El capitán Miller quería una salida puntual. La había conseguido. Pero acababa de tomar la decisión más cara de su carrera.
Durante la primera hora del vuelo, Darius no hizo nada. Apoyó la cabeza contra el fuselaje vibrante y dejó que la ira primigenia lo inundara. Era un veneno familiar, uno que había aprendido a metabolizar a lo largo de una vida de heridas similares, aunque menores. La humillación era un dolor físico en el pecho. Vio los rostros de sus empleados, el diverso y brillante equipo que había formado, una familia de todas las razas y credos. Pensó en los discursos que les había dado sobre la meritocracia, sobre cómo Aura Innovations era un lugar donde la calidad del trabajo era lo único que importaba. Qué impostor se sentía ahora, apretujado en un asiento del medio porque el capitán había visto su sudadera con capucha antes que su humanidad. Pero la ira de Darius no era un incendio forestal. Era una forja. Consumía lo superfluo, dejando solo el acero duro y afilado del propósito. No se limitaría a enfadarse. Se vengaría. Pero su venganza no sería mezquina. Sería una lección, una reestructuración corporativa del karma. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero y la señal de los cinturones de seguridad se apagó, con calma se agachó y recuperó tomó la funda del portátil y la colocó sobre la bandeja. El satisfactorio clic de los cierres resonó en el zumbido de la cabina. Abrió el elegante portátil de fibra de carbono, un prototipo de la división de hardware de Aura. Se conectó al carísimo Wi-Fi del vuelo, la barra de progreso en la pantalla de conexión parecía una lenta cuenta atrás para la conexión. Abrió un nuevo correo electrónico. El campo de la CC era el primer objetivo. Empezó a teclear. Robert. Checkapexair.com, Robert Yeck, el director ejecutivo de Apex Air. Darius no lo conocía personalmente, pero sí de oídas. Habían intercambiado saludos en un simposio tecnológico el año anterior. Yeck era un hombre obsesionado con la imagen, y Apex Air debía ser vista como una marca premium moderna y vanguardista. Luego vino el campo de la CC. Aquí era donde se haría el verdadero daño. Añadió a toda la junta directiva de Apex Air, cuyas direcciones de correo electrónico había recopilado su asistente meses atrás durante la auditoría inicial. Añadió al jefe de la división de cuentas corporativas de Apex, el hombre que lo había estado cortejando durante meses. Añadió a su propio consejo ejecutivo en Aura Innovations para que comprendieran lo que acababa de suceder. Añadió 2 contactos personales, un editor senior del Wall Street Journal y un periodista tecnológico del New York Times, ganador del premio Pulitzer. No les pediría que escribieran nada. Todavía no. Solo quería que tuvieran la información. Quería que fueran testigos. Luego escribió el asunto. Lo redactó con la precisión de un cirujano. Asunto: cancelación de Aura Innovations, nuevo acuerdo de colaboración anual de viajes corporativos de $50 millones. Era simple, devastador, irrevocable. La cifra no era una exageración. Era la estimación conservadora del contrato de exclusividad de 5 años. Estaban a punto de firmar un acuerdo que convertiría a Aura Innovations en el mayor cliente corporativo de Apex Air en el sector tecnológico. Entonces comenzó a escribir el cuerpo del correo electrónico. No escribió con ira. Escribió con el lenguaje frío e impasible de una declaración judicial. Cada palabra era un golpe contundente de la verdad. Estimado señor H., le escribo desde mi asiento el pasajero del vuelo APX 714 a Zúrich, número 34B, para el cual tenía un billete de primera clase confirmado y totalmente pagado para el asiento 2A, me encuentra en el lugar indicado.
Tengo programada una reunión con la junta directiva de Bonsteiner AG en 9 horas para cerrar un acuerdo que definirá el futuro de mi empresa, Aura Innovations. Lamento informarles que, con efecto inmediato, Aura Innovations da por terminadas todas las negociaciones para nuestra alianza exclusiva de viajes corporativos. Además, a mi regreso, instruiré a mi director financiero para que liquide todas las cuentas de viaje existentes con Apexer y emita una directiva a toda la empresa para que dejemos de utilizar sus servicios indefinidamente. El motivo de esta decisión es el trato deplorable, discriminatorio y profundamente poco profesional que recibí por parte de su tripulación hoy, 15 de mayo de 2025. Aproximadamente a las 18:45 mientras estaba sentado en mi asiento asignado, el 2A, fui abordado por su auxiliar de vuelo, una mujer llamada Rebecca Smith. A petición de otro pasajero, el señor William Harrington, me exigió que le cediera mi asiento. Me negué cortésmente y presenté mi tarjeta de embarque válida. Ella, junto con el señor Harrington, agravaron la situación. El pretexto para mi expulsión fue un supuesto error en la emisión del billete y la categoría platino del señor Harrington. La razón tácita, pero dolorosamente obvia, era que mi apariencia, un hombre negro con ropa informal, no encajaba con su perfil de pasajero de primera clase. El señor Harrington se refirió a mí como hijo y muchacho, y la señora Smith me trató como a un intruso cuando solicité que un miembro de la tripulación de mayor rango resolviera el asunto racionalmente. Llamaron al capitán Alistair Miller. El capitán Miller ni siquiera realizó la debida diligencia. No pidió ver mi billete ni el del señor Harrington. Tomó una decisión precipitada basada en la apariencia y los prejuicios, y para asegurar una salida puntual. Me dio un ultimátum, o me cambiaba a un asiento de clase económica o me expulsaban del avión. Permítanme ser claro. El problema no es la incomodidad de viajar en clase económica. El problema es que, en un vuelo internacional insignia de su aerolínea, sus miembros de la tripulación de mayor rango optaron por un prejuicio repugnante y vil. Prefirieron humillar a un cliente que había pagado en lugar de molestar a uno que tenía derecho a ello. Incumplieron sus deberes básicos de verificación del servicio al cliente y de decencia humana. Aura Innovations se fundó sobre los principios de mérito, inclusión y respeto. No podemos, en conciencia, asociarnos con una empresa cuyos representantes de primera línea practican una discriminación tan abierta. La cultura de una organización no se define por los carteles de diversidad en su sede, sino por las acciones de sus empleados cuando nadie conocido los observa. Pueden considerar la asociación de $50 millones y cualquier negocio futuro de Aura Innovations como una víctima de la conducta de la señora Rebecca Smith y el capitán Alistair Miller. Atentamente, Darius Sterling, fundador y director ejecutivo de Aura Innovations. Lo leyó 2 veces. Era perfecto. No era una súplica emocional. Era una ejecución corporativa. Detallaba el qué, el quién y el por qué, y cuantificaba las consecuencias en el único lenguaje que una corporación entiende de verdad, el dinero. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Por un instante fugaz, dudó. ¿Era demasiado? ¿Era una reacción exagerada? Entonces escuchó la risa del señor Harrington en su mente, vio la mirada de suficiencia en el rostro de Rebecca y sintió el peso aplastante del ultimátum del capitán. Hizo clic en enviar. El correo electrónico se desvaneció en el éter digital, viajando a la velocidad de la luz hacia las bandejas de entrada de algunas de las personas más poderosas de la industria de la aviación. En algún servidor de la sede de Apexer apareció una notificación. Un acuerdo multimillonario,
gestado durante más de un año, acababa de evaporarse a 108.000 metros de altura. Darius cerró su portátil. Reclinó la cabeza, ya no con ira, sino con una extraña y escalofriante sensación de calma. La pelota ya no estaba en su tejado. Acababa de soltar una bomba. Y ahora solo tenía que esperar a que la onda expansiva impactara. Y en un avión presurizado que viajaba a 800 kilómetros por hora, no había a dónde ir para las consecuencias. Durante la siguiente hora, el vuelo continuó con normalidad. La tripulación sirvió bebidas y distribuyó auriculares. La selección de películas fue mediocre. A los pasajeros del vuelo el vuelo 714 era solo otro cruce transatlántico. Pero en el invisible mundo de las comunicaciones corporativas, un huracán de categoría 5 tocaba tierra en la sede de Apex Air en Chicago. Eran poco más de las 2 de la tarde. Un vicepresidente senior de cuentas corporativas fue el primero en ver el correo electrónico, su taza de café tintineó contra el platillo al leer el asunto. Leyó el cuerpo del correo 2 veces, palideciendo. Tomó el teléfono de su escritorio e hizo una llamada frenética directamente a la oficina del director ejecutivo, saltándose 3 niveles de asistencia. En su oficina del ático, Robert, director ejecutivo de Apex Air, estaba en una reunión sobre estrategias de cobertura de combustible. Su asistente ejecutiva irrumpió, rompiendo el protocolo como nunca antes, con una tableta que mostraba el correo de Darius en la pantalla. H la apartó con un gesto, molesto. Ella insistió. Tomó la tableta y, mientras leía el correo, la compostura que los ejecutivos, que facturaban $1.000 millones al año, mantenían con esmero, se desmoronó. Se le heló la sangre. Se levantó tan bruscamente que su silla rechinó hacia atrás. «Llámenme al jefe de vuelo», exclamó. «Operaciones en una línea segura». Ahora rugió. La onda expansiva comenzó su viaje de regreso a la fuente. Un mensaje marcado con la máxima prioridad posible fue transmitido desde un satélite a la cabina del APX-74. En la cabina de vuelo, la impresora del ACR, la máquina TX que imprime los planes de vuelo y las actualizaciones meteorológicas, comenzó a vibrar. El capitán Alistair Miller, probablemente tomando un sorbo de café y disfrutando de un vuelo tranquilo sobre el Atlántico, arrancó el mensaje. No era una actualización meteorológica. Era un mensaje directo, en mayúsculas, del vicepresidente ejecutivo de operaciones de vuelo. Capitán Miller, confirme urgentemente al pasajero Darius Sterling, director ejecutivo de Aura Innovations, a bordo. Informe inmediatamente sobre el incidente de asientos que involucra al miembro de la tripulación B. Smith y al pasajero W. Harrington. El director ejecutivo y cheque está en la línea. Este es un incidente de código rojo. A Miller se le heló la sangre. Director ejecutivo de Aura Innovations. Aura Innovations. Recordó haberlos visto en las páginas de negocios, la enorme cuenta corporativa que habían estado celebrando como una gran victoria. Miró a su primer oficial, cuyo rostro palideció repentinamente. El problema de los boletos. Lo que con tanta arrogancia había desestimado se había convertido en una catástrofe que acababa de poner fin a su carrera. Su primera llamada, presa del pánico, fue a la cabina. Habló con el sobrecargo, un veterano profesional llamado George. «George, ¿dónde está Rebecca Smith?», preguntó con la voz tensa por el pánico. «Está en la cocina de primera clase, señor». «Póngala al teléfono ahora mismo y averigüe dónde está sentado el pasajero del 2A, el que cambiamos de asiento». Abajo, en la cabina, George encontró a Rebecca,
que estaba puliendo copas de vino, aún disfrutando de la silenciosa satisfacción de haber puesto en su sitio al hombre de la sudadera con capucha. Rebecca, el capitán te necesita al teléfono ahora mismo y quiere saber dónde está el pasajero que cambiaste de asiento del 2A. Está de vuelta en clase económica, dijo ella con un gesto de desdén. ¿Por qué? No lo sé, pero suena como si hubiera visto un fantasma. George murmuró su experiencia, indicándole que algo andaba terriblemente mal. Rebecca contestó la llamada. Darius, desde su asiento en el 34B, no pudo oír las palabras, pero vio el efecto. Vio a George, el sobrecargo. Se dirigió con paso decidido hacia la cocina de primera clase. Unos instantes después, vio aparecer a Rebecca, con el rostro pálido. Su máscara profesional había desaparecido, reemplazada por un pánico crudo y desnudo. Tropezó ligeramente, apoyándose en el respaldo de un asiento. Sus ojos recorrieron la cabina, buscando frenéticamente. Entonces lo encontraron. Sus ojos se encontraron con los de Darius durante un largo y tenso momento a través de la abarrotada cabina. En su mirada, él vio la trayectoria completa y horrorosa de su comprensión. Vio cómo la arrogancia se transformaba en confusión y luego florecía en puro terror. Ella lo sabía. No sabía cómo lo sabía, pero la mirada en sus ojos, tranquilos e inexpresivos, confirmó sus peores temores. Ese hombre, al que había juzgado, rechazado y expulsado de su cabina, era alguien importante, alguien que podía destruirla. La siguiente en hacer el paseo de la vergüenza fue Rebecca. Caminó por el pasillo de clase económica, con pasos vacilantes. La auxiliar de vuelo novata, Chloe, la de los ojos amables que discretamente le había dado Darius, con una botella de agua extra, la observó con una mezcla de temor y satisfacción. Había presenciado la confrontación inicial y le había repugnado el comportamiento de Rebecca. Rebecca se detuvo en la fila de Darius. Los pasajeros a su lado dormían. Señor Sterling, tartamudeó su nombre, Alien, en su lengua. Darius no respondió. Simplemente la miró. Señor, ha habido un terrible error, comenzó con voz temblorosa. Su asiento en primera clase está disponible. El capitán Miller me ha pedido que lo acompañe personalmente. Lamentamos muchísimo el malentendido. La disculpa fue débil, patética. Era la disculpa de alguien atrapado, no de alguien arrepentido. Darius finalmente habló, apenas un susurro. Aún así, se oyó por encima del zumbido del motor. Un malentendido. Creo que todo quedó perfectamente claro. Usted lo entendió. El señor Harrington lo entendió. El capitán lo entendió. Ahora yo también lo entiendo. Por favor, señor, suplicó, con los ojos llenos de lágrimas de pura autocompasión. Por favor, vuelve al frente. Podemos arreglar esto. El plazo para solucionarlo venció hace 2 horas. Darius habló con voz monótona y definitiva. Giró la cabeza y miró por la ventana la interminable extensión de cielo oscuro y nubes que se extendía abajo. Él la había despedido. Derrotada, Rebecca retrocedió tambaleándose hasta la parte delantera del avión. El ambiente en la cabina, al menos para quienes prestaban atención, había cambiado. La dinámica de potencia se había invertido con la velocidad de un paquete de datos. El hombre de la sudadera con capucha en el asiento del medio se había convertido en la persona más poderosa del avión, y el capitán, en su cabina cerrada con llave, se había convertido en prisionero de su propio error colosal. Durante el resto del vuelo, una tregua silenciosa y aterradora se apoderó de la tripulación.
El sobrecargo. George regresó personalmente para ofrecerle a Darius todo lo que deseara. Champán de primera clase, una comida completa, cualquier cosa. Darío declinó cortésmente. Chloe, la asistente junior, simplemente le dedicaba una pequeña sonrisa de compasión cada vez que le hacía saber que había visto lo sucedido y que estaba del lado de la justicia. El señor Harrington, que viajaba en primera clase, estaba completamente ajeno a todo. Había terminado su champán, comido su vino tinto y ahora roncaba suavemente en el asiento 2A, el asiento que le había costado a Apexer $50 millones. Y en la cabina de mando, el capitán Alistair Miller volaba el avión con el piloto automático activado, pero su carrera estaba en picada y no podía recuperarse. Sabía que cuando aterrizara ese avión en Zúrich, su vida como respetado capitán de aerolínea llegaría a su fin. El descenso a Zúrich fue tenso y silencioso. Los habituales y alegres anuncios previos al aterrizaje desde la cabina fueron reemplazados por un tenso mensaje pregrabado. La tripulación se movía por la cabina con una eficiencia casi zombie, con rostros tensos. Rebecca no estaba por ninguna parte. Al parecer, se había enfermado y estaba confinada al área de descanso de la tripulación. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque en el aeropuerto de Zúrich, se escuchó un nuevo anuncio por el intercomunicador, esta vez del sobrecargo, George. Su voz era sombría. Damas y caballeros, hemos llegado a Zúrich. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta que la aeronave se haya detenido por completo en la puerta de embarque y la señal de los cinturones de seguridad se haya apagado. Se solicita al capitán Miller y a la auxiliar de vuelo Rebecca Smith que permanezcan en la cabina de vuelo hasta que un representante de tierra los reciba. La revelación de los nombres de los miembros de la tripulación fue una medida impactante y sin precedentes. Una ola de confusión y rumores se extendió por el avión. Esto era más que un problema médico. Esto era algo serio. Darío permaneció completamente inmóvil, observando cómo el personal de tierra se posicionaba fuera de su ventana. No sintió triunfo, ni alegría, solo una sombría sensación de resolución. Esta fue la consecuencia inevitable de sus acciones. El avión atracó, los motores redujeron su velocidad y finalmente se apagó la señal de abrocharse el cinturón. Pero antes de que nadie pudiera ponerse de pie, una nueva figura apareció en la puerta abierta del avión. Él no era agente de puerta. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro a medida, su rostro reflejaba un estrés extremo. Darius lo reconoció por las fotos corporativas. Se trataba de Robert Finch, de Apex Airs, vicepresidente senior de operaciones europeas. El hombre que respondía directamente ante el director ejecutivo. Evidentemente, lo habían sacado a toda prisa de la cama para que pudiera tomar ese vuelo. Finch subió al avión y habló en voz baja con George, el sobrecargo, quien señaló con un dedo tembloroso hacia la parte trasera del avión, hacia la fila 34. Ignorando por completo las cabinas de primera clase y clase ejecutiva, el vicepresidente senior se dirigió hacia el pasillo de clase económica. Los pasajeros miraban fijamente, preguntándose quién era ese hombre y qué estaba sucediendo. El señor Harrington, ya despierto y estirándose en el asiento 2A, observó la procesión con confusión, molesto porque su desembarque privilegiado se estaba retrasando. Finch llegó a la fila de Darius. Miró al director ejecutivo de Aura Innovations, un hombre multimillonario, apretujado en un asiento central junto a un estudiante que acababa de despertar. La imagen que proyectaba la situación era la de una pesadilla corporativa hecha realidad. El señor Sterling Finch habló con voz baja y cargada de disculpas.
Soy Robert Finch. En nombre de Apex Air, desde nuestro director ejecutivo, Robert H. Sheck, hasta cada uno de nuestros empleados, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo sucedido en este vuelo. Es inexcusable. Darius recogió lentamente su maletín del portátil. Señor Finch, dijo con frialdad. Hemos recibido sus disculpas. Las consecuencias financieras y de reputación para su empresa, tal como se detallan en mi correo electrónico, siguen vigentes. Finch tragó saliva. Por supuesto, lo entendemos. Un coche le espera para llevarle a su hotel. Ya hemos hablado con el hotel y le hemos reservado la suite presidencial a nuestra costa. Por supuesto. Cualquier cosa que necesite, cualquier arreglo, considérelo resuelto. Pero antes, si me permite acompañarle fuera del avión. Darío asintió. Se puso de pie y entró en el pasillo. Mientras él y Finch caminaban hacia la parte delantera, los demás pasajeros observaban en un silencio atónito. La historia ya estaba clara en sus mentes. El hombre que había sido expulsado de primera clase era, de hecho, la persona más importante de todo el avión. Cuando llegaron al frente, el señor Harrington estaba de pie en el pasillo, sosteniendo impacientemente su equipaje de mano. Ya era hora, resopló. ¿A qué viene todo este alboroto? Vio a Darius caminando con el ejecutivo de mayor rango y su rostro se contorsionó en incredulidad. ¿Qué significa esto? Darius ni siquiera lo miró. Fue Finch quien transformó su rostro en una máscara de fría furia. Señor Harrington, dijo, con la voz gélida. Debido a su implicación en un incidente ocurrido en este vuelo, su estatus Platinum Elite se encuentra actualmente bajo revisión. Le sugiero que espere a que todos los demás pasajeros hayan desembarcado. A Harrington se le cayó la mandíbula. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Ya no era un cliente valioso. Era una carga. Se encogió en su asiento, con el rostro enrojecido. En la puerta del avión, Finch le indicó a Darius que lo precediera. Al subir a la pasarela, Darius echó un último vistazo atrás. Vio al capitán Miller y a Rebecca salir de la cabina. Parecían destrozados. Sus uniformes parecían colgarles. Su autoridad había desaparecido, dejando solo a dos personas cuyas carreras habían terminado en algún lugar sobre el Atlántico. Sus rostros estaban pálidos por la aterradora certeza de que estaban a punto de ser despedidos, no por un jefe en una oficina, sino por un hombre de traje en una pasarela a miles de kilómetros de casa. Darius se dio la vuelta y caminó hacia la terminal. La primera batalla había terminado, pero la guerra por lo que vendría después apenas comenzaba. La suite presidencial del Boro-Lac era una sinfonía en tonos dorados y crema apagados. Un espacio tan vasto y silencioso que parecía absorberlo todo. El sonido era ensordecedor. Los ventanales, que llegaban hasta el suelo, enmarcaban una vista de postal del lago de Zúrich, donde elegantes cisnes blancos se deslizaban sobre aguas del color del acero pulido. Sobre una reluciente mesa de palisandro, una botella de cortesía de Dom Perignon añada 2008 reposaba fría en una cubitera de plata junto a un exuberante ramo de orquídeas blancas. A su lado, un grueso sobrecolor crema contenía una carta de disculpa manuscrita del mismísimo Robert H. Sheck. Darius registró estos obsequios de forma periférica, como si los viera a través de un grueso cristal. Eran vestigios de un mundo de gestos corporativos de control de daños, diseñados para apaciguar a un cliente adinerado. Pero no podían conmover el nudo de furia y humillación que se le había instalado en las entrañas. El lujo le parecía una mentira,
una jaula dorada destinada a distraerlo de la cruda fealdad de lo sucedido en el barato espacio de plástico de la 134B. Pasó junto al champán y entró en el cavernoso baño de mármol. Se quitó la ropa, la sudadera de marca y los vaqueros que habían servido como prueba para la fiscalía. En el juicio por su identidad, dejó las cosas amontonadas en el suelo. Entró en la ducha de hidromasaje y abrió el agua lo más caliente que pudo soportar, dejando que los chorros humeantes golpearan su piel. Se sentía como un exorcismo, un intento de borrar físicamente los restos de la mueca de desprecio de Rebecca, la condescendencia del señor Harrington y la autoridad desdeñosa del capitán. Se estaba lavando no solo la mugre del viaje, sino también la sensación de ser visto como algo menos que la mancha psíquica de ser juzgado y encontrado deficiente por personas que no sabían nada de él más que el color de su piel. Cuando finalmente salió envuelto en una bata gruesa e increíblemente suave, se sintió más tranquilo. La ira primigenia había retrocedido, reemplazada por la claridad cristalina que siempre encontraba en el ojo del huracán. Caminó hacia su maleta y sacó su verdadera armadura. No el camuflaje informal que usaba por comodidad, sino el uniforme de su éxito. Un traje azul marino a medida de Savile Row, una camisa blanca impecable, una corbata de seda del color de sangre arterial y un par de zapatos Oxford John Locke de brillo espejo. Se abrochó los gemelos, pequeños discos de platino que su difunta madre le había regalado cuando incorporó innovaciones de aura, y cada clic fue una silenciosa afirmación. Ese era él, un creador, un líder, un hombre que había construido un universo a partir de nada más que código y convicción. La sudadera con capucha no lo definía, pero tampoco el traje. Eran solo disfraces. El hombre que los llevaba era lo único que importaba. Una hora después, entró con paso firme en una sala de reuniones privada en la planta baja del hotel. El aire estaba cargado del aroma a madera pulida y de una tensión palpable. Robert Finch, el vicepresidente europeo, se puso de pie al entrar, adoptando una postura que reflejaba deferencia y ansiedad. Frente a él, en una pantalla tan grande que dominaba la sala, se proyectaba la imagen en alta definición de Robert Tichek. El director ejecutivo de Apexer parecía no haber dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre, la corbata ligeramente floja, y el fondo de su oficina en Chicago parecía menos un centro de poder y más bien parecía un búnker asediado. Darius tomó asiento en la cabecera de la mesa, colocando su teléfono y una pequeña libreta frente a él. No dijo nada, dejando que el pesado silencio se extendiera y oprimiera a los dos ejecutivos. Fue Finch quien finalmente lo rompió. Señor Sterling, Darius, gracias por aceptar vernos. Sé que no hay palabras que puedan expresarlo adecuadamente, lo interrumpió con voz ronca a través de los altavoces. Permítame, Robert, señor Sterling, he pasado las últimas 5 horas al teléfono con mi junta directiva, con mi jefe de operaciones de vuelo y con mi esposa. Y en todo ese tiempo no he podido encontrar una disculpa suficiente por lo que usted sufrió. He visto el informe preliminar del incidente. He leído tu correo electrónico una docena de veces. Lo que te ocurrió no fue un fallo del servicio al cliente. Fue un fracaso moral. Representa un cáncer de prejuicio dentro de nuestra organización que, como director ejecutivo, claramente no he logrado extirpar. Las acciones del capitán Miller y de la señora Smith constituyen una profunda mancha para los 20.000 empleados que realizan su trabajo con profesionalismo y respeto todos los días. Darío escuchaba con el rostro impasible, las manos entrelazadas frente a él. Dejó que cada confesión quedara en el aire, sin ofrecer absolución alguna.
Han sido suspendidos con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa, añadió Finch con voz tensa. Su destitución es un hecho consumado. Sus credenciales de empresa han sido revocadas. No volverán a volar para Apex Air. Finalmente, Darío habló, y su voz, aunque baja, dominó la sala. Despedirlos es la parte fácil. Dijo, con la mirada fija en el rostro pixelado de Echek. Es una solución práctica y ordenada que te permite emitir un comunicado de prensa sobre la adopción de medidas rápidas. Pero tú y yo sabemos que eso es como quitar un par de malas hierbas e ignorar el problema de fondo. 2 altos cargos, un capitán condecorado y una azafata veterana no actúan con semejante prejuicio coordinado a menos que la cultura de la empresa lo permita, a menos que indique que su comportamiento es, si no aceptable, al menos tolerable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Crees que esta fue la primera vez que la señorita Smith hizo un perfil de un pasajero? ¿O la primera vez que el capitán Miller eligió el camino de menor resistencia para proteger su horario por encima de los derechos de un cliente? Esta fue solo la primera vez que lo hicieron con alguien que podía exigirles responsabilidades en un lenguaje que su junta directiva entiende. Esta fue la primera vez que te costó $50 millones. Un cheque se estremeció visiblemente en la pantalla. La cruda verdad fue más brutal que cualquier amenaza. Entonces, ¿qué quieres, Darius? Preguntó el director ejecutivo, con voz ahora cansada, despojada de la arrogancia corporativa. Díganme qué podemos hacer. No pregunto cómo salvar el contrato ahora mismo. Pregunto cómo empezamos a arreglar nuestra empresa. Esta fue la apertura. Este era el momento en que podía canalizar su violación personal hacia algo permanente y significativo. No quiero tu dinero, afirmó Darius al ver el destello de sorpresa en sus rostros. No quiero un suministro vitalicio de billetes de primera clase ni un acuerdo confidencial. Quiero un cambio, y quiero que sea real, doloroso y público. Bien, aquí están mis condiciones. Estos puntos no son negociables. No son un punto de partida para una discusión. Son el precio de mi silencio. Son el precio que se paga para que Aura Innovations no se convierta en la cara pública de todas las noticias sobre racismo corporativo durante los próximos 6 meses. Finch cogió un bolígrafo listo para escribir. Echek se quedó mirando, esperando el veredicto. Primero, Darío comenzó levantando un solo dedo. No solo despedirás a Miller y Smith. Usted marcará sus registros permanentes en la base de datos compartida del sector. El motivo de la rescisión del contrato se alegará como violación grave de las políticas de conducta de la empresa, incluida la discriminación contra los pasajeros. Aún así, esto garantizará que no se limiten a ponerse un uniforme diferente y hacerle esto al hijo de otra persona, al padre de otra persona en otra aerolínea. Hecho, dijo sin dudar. En segundo lugar, contratará una firma externa independiente especializada en diversidad, equidad e inclusión. No se trata de la típica consultora empresarial, sino de una firma conocida por su agresividad, a la que personalmente doy mi aprobación. Realizarán una auditoría exhaustiva de la cultura de su empresa, desde los operarios de equipaje hasta la junta directiva. Sus conclusiones y recomendaciones no quedarán relegadas a un informe interno. Se publicarán en su sitio web para que todos las vean. Eso será difícil, murmuró Finch. Pero lo silencié con un gesto de la mano. Será necesario, dijo el director ejecutivo. Acordado. En tercer lugar, la voz de Darío se volvió más fría y dura. Emitirás una disculpa pública formal,
no una declaración corporativa vaga sobre un incidente desafortunado o sobre el incumplimiento de nuestros estándares. Será específico. Se llamará vuelo APX-74. En ella se indicará explícitamente que un pasajero fue víctima de discriminación racial, que se le retiró indebidamente de su asiento pagado y que la empresa considera esta conducta abominable e inaceptable. No podrás esconderte de la fealdad de lo sucedido. Será tuyo. La luz del sol, señor Echek, es el único desinfectante. Cerró los ojos durante un largo rato. Esta era la exigencia que desataría una tormenta mediática. Iba en contra de todos los instintos de las relaciones públicas corporativas. Pero él sabía que Darío tenía razón. Abrió los ojos. Lo redactaremos antes de que termine el día. Y finalmente, dijo Darío, asestando su golpe maestro. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. El contrato de $50 millones. Podemos retomar las negociaciones dentro de un año, después de que haya visto pruebas de estos cambios. Pero el valor estimado del primer año, $5 millones, no se pagará a Apexer. Realizarás una donación única de $5 millones, que se dividirá equitativamente entre el Fondo de Defensa Legal y Educación de NDSP y el Fondo Universitario de Todd Marshall. No lo presentarás como una alianza benéfica. Lo plantearás como una penitencia. Una inversión significativa en las comunidades hacia las que las acciones de sus empleados han demostrado tanto desprecio. Usted financiará la educación de la próxima generación de líderes e innovadores negros para que, cuando algún día tengan el éxito suficiente para sentarse en su cabina de primera clase, su tripulación vea a un pasajero valioso, no a un problema que resolver. El silencio que siguió fue absoluto. El bolígrafo de Finch estaba congelado sobre su libreta. Y Check se quedó mirando, completamente atónito. Fue una jugada audaz y brillante que trascendió el mero castigo. Transformó su sanción en un poderoso motor de progreso. Finalmente, una lenta y cansada sonrisa de admiración cruzó el rostro de cada uno. La Junta me crucificará, dijo en voz baja. Pero lo aprobarán porque es lo correcto. Te doy mi palabra, Darius. Aceptamos todas tus condiciones. Envía el acuerdo legalmente vinculante a mi consejo antes de que termine el día, dijo Darius, poniéndose de pie. La reunión había terminado. Más tarde esa tarde, Darius Sterling, lúcido e imbuido de un renovado sentido de propósito, entró en la sede de cristal y acero de von Steiner AG. Los ejecutivos suizos lo recibieron con una discreta profesionalidad de antaño. No vieron su ropa, sino el poder y la precisión de su mente. Les presentó la historia de su vida, y su voz resonó con una nueva clase de autoridad. No solo les vendía software de realidad aumentada. Les vendía una visión del futuro. Un futuro que ahora estaba más decidido que nunca a ayudar a construir. Había enfrentado los instintos más oscuros de una corporación y no solo había sobrevivido, sino que los había encaminado hacia la justicia. Cerró el acuerdo histórico, asegurando el futuro de Aura para la próxima década. 2 días después, mientras volaba a casa en una suite de primera clase de una aerolínea rival, revisaba las noticias en su tableta. Los titulares estaban por todas partes. El director ejecutivo de Apexer emitía una sorprendente disculpa pública por un terrible incidente de discriminación racial. Los artículos detallaban los despidos, la auditoría obligatoria de toda la empresa y la donación sin precedentes de $5 millones. Como se había prometido, su nombre no aparecía por ningún lado.
Miró por la ventana el interminable mar de nubes que se extendía debajo. No sintió la euforia de la victoria, ni la alegría de la venganza. Sintió el peso de la responsabilidad. Se le había brindado una oportunidad única donde su poder y un momento de injusticia coincidieron a la perfección. No solo había despedido a 2 personas. Había obligado a una corporación global a mirarse al espejo y confrontar su reflejo. El poder, se dio cuenta, nunca se trataba del precio del asiento. Se trataba del valor de la persona que lo ocupaba y del cambio que se podía exigir cuando el mundo intentaba convencerte de que no valía nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Darius Sterling? Es un poderoso recordatorio de que los prejuicios, por muy leves que sean, tienen consecuencias. Para Rebecca Smith y el capitán Miller, les costaron sus carreras. Para Apex Air, les costó $50 millones y una humillación pública. Esta no fue solo una historia de venganza, sino de responsabilidad. Darius no se limitó a reaccionar violentamente, usó su gran influencia para exigir algo mejor, no solo para sí mismo, sino para cualquiera que pudiera encontrarse en su situación. Transformó un momento de profunda injusticia personal en una fuerza para un cambio sistémico positivo. El mundo está lleno de estos momentos silenciosos de juicio. ¿Qué opinas? ¿Su respuesta estuvo justificada o fue demasiado extrema? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela con quien necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para más historias reales de justicia y consecuencias. Gracias por escuchar.